No, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora. Busco en ti radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, continuando con la programación para este día. Pues en este segmento, Caminando con Jesús, contamos con la presencia de Rafael Pando. Si es que Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, buenas tardes y buenas tardes a todos los escuchas. El día de hoy voy a continuar con la parte que resta de las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Es un tema que hemos visto en los dos segmentos anteriores y hoy le daré continuidad. Bueno, iniciemos entonces, Rafael. Gracias. Para quienes nos han acompañado los martes anteriores, los dos segmentos más recientes tienen que ver con las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Ya tuvimos la oportunidad de ver lo que son las bienaventuranzas. Después Jesús nos enseña que nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Y de alguna manera nos empodera para que a través de las buenas obras que nosotros hagamos para nuestro prójimo, ellos alaben al Padre por las obras por el bien que nosotros hacemos. Y en el segmento de la semana pasada enfoqué este tiempo en mostrar cómo Jesús no vino a abrogar la ley, sino a darle su verdadero sentido y a cumplirlo. Así es que hoy vamos a dar continuidad con ello. Siempre que Jesús se dirigió al pueblo de Israel y cuando les hablaba acerca de el enfoque que él tenía acerca del cumplimiento de la ley, pues no les hablaba de algo que no conociese la gente de Israel, les hablaba de la ley que ellos ya la conocían, y en realidad la diferencia es el enfoque que Jesús le da, el enfoque de amor, de misericordia hacia el prójimo. Y sobre ese enfoque es como sus oyentes pues se extrañaban de la manera como Jesús les enseñaba que no solo bastaba con cumplir con un mandamiento, con un sacrificio ante Dios, sino también era necesario estar en buenos términos con el prójimo. Y con base en los mandamientos que ellos ya tenían, Jesús les empieza a enseñar con ese nuevo enfoque, que para muchos tal vez fue desconcertante. Y durante todo el capítulo de Mateo 5, que nos habla de ese sermón del monte, de esas enseñanzas, Jesús toca diferentes temas. En Mateo 5:21, por ejemplo, Jesús habla del enojo y de la ira, y tiene una manera muy didáctica de comparar lo que en estricto sentido dice el mandamiento en la ley y el enfoque que él quiere enseñar. Siempre utiliza un comparativo que dice así: ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos esto, pero ahora yo les digo que. Y con esas palabras y ese comparativo, Jesús les hace referencia al mandamiento que ellos ya conocían y al enfoque que él ahora les está enseñando. Por ejemplo, respecto a la ira, aquí en Mateo 25:21, Jesús les dice: oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo o tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, este enfoque que Jesús le da a sus enseñanzas, pues en cierta manera es desconcertante para los israelitas, porque ellos sabían que pues cometer homicidio era un pecado, y si llegaban a materializar ese deseo, pues se les castigaba con lo que decía la ley. Y Jesús les dice: no basta con que no llegues a materializar el deseo malo de tu corazón, sino es necesario que no tengas ese sentimiento en tu corazón, ese mal sentimiento hacia tu hermano. Por eso, si te enojas contra él, si le dices tonto,
cualquier otra situación que te haga estar en malos términos con tu prójimo, yo te digo que serás culpable. Y este enfoque de Jesús pues da una manera más excelente de entender el propósito de Dios para el hombre, porque no solo bastaba con que el hombre se sintiera bien delante de Dios ofreciendo un sacrificio y expiando su pecado, sino que para Dios era también muy importante que el hombre estuviera en buenas relaciones con su prójimo. Y con relación a la ira y al enojo, que en muchos casos llevaba al homicidio, Jesús les enseña que ni siquiera tenían que tener ese deseo en su corazón, porque lo vemos en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, donde dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces Jesús sabía que si un corazón tenía odio hacia su prójimo, pues ahí no obraba la justicia de Dios. Y no era suficiente con que no matara al prójimo, sino era necesario cambiar ese sentimiento en su corazón. Así es que Jesús empieza a hablar de consejos muy prácticos para llevar sus relaciones con unos con otros. Y en ese sentido les empieza a enseñar las costumbres que ellos ya tenían contra el corazón de lo que Dios deseaba de ellos. Por ejemplo, dice, si llevas tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve primero y ponte en paz con tu hermano. Y entonces podrás volver y presentar tu ofrenda. ¿Qué es lo que Jesús les estaba enseñando a los israelitas? Pues lo que estoy comentando desde el principio, que no bastaba con ofrecerle el sacrificio a Dios para expiar sus pecados, sino que tenía que ponerse de acuerdo con su hermano para estar en buenos términos y después presentar su ofrenda a Dios, que seguramente una vez que se habían puesto de acuerdo, pues Dios iba a recibir esa ofrenda con mucho gusto. Y los judíos estaban muy acostumbrados a que si cometían alguna mala acción que perturbaba su relación con Dios, pues solo iban y llevaban su animalito de sacrificio y con eso se ponían a cuentas con Dios, pero no siempre con su prójimo. Y lo que ahora Jesús les enseña es que es necesario estar bien con los dos para cumplir con el mandamiento, con el primer mandamiento y más importante que Jesús les ratifica, le dice, oye Israel, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y Jesús les dice, y también hay un mandamiento muy importante igual a este, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la excelencia del cumplimiento de la ley que Jesús viene a dar, una correcta relación de nosotros con Dios y con nuestro prójimo. Y en eso, pues Jesús es bien explícito en que debemos de ponernos siempre de acuerdo y tener buenas relaciones, porque no podríamos esperar tener buenas relaciones con Dios y estar peleados con el prójimo. Y esa diferencia que tal vez hoy en día para muchos de nosotros sea una luz revelada con la escritura que hoy ya conocemos, pues en ese tiempo no era así en el pueblo de Israel y Jesús estaba dando luz acerca del verdadero sentido de la ley y siempre invita a una reconciliación entre los problemas de uno y otro. Y en muchos aspectos prácticos, más adelante Jesús les da otra recomendación, le dice, si alguien te demanda y te quiere llevar a juicio, procura ponerte de acuerdo con él mientras todavía es tiempo. O sea, Jesús siempre está hablando de conciliación en alguna disputa y no apela en primera instancia a los mecanismos de ley que ellos conocían, que era el juez, que era expiar el pecado con una ofrenda. Eso ya no era suficiente, de acuerdo a lo que Jesús ahora les enseñaba, sino ahora era necesario estar en buenos términos con el prójimo. Y esa es la gran diferencia que nos hace ver el corazón de Dios, porque ese es su buen deseo para nosotros. Entonces Jesús les dice, ponte de acuerdo con él, no sea que llegues con el juez y te entregue y te metan a la cárcel.
Y estos consejos de Jesús, además de que están llenos de amor y de vida, pues son consejos muy prácticos para la vida diaria en ese entonces en Jerusalén. Y realmente es la solución a limar diferencias entre unos y otros, y sobre todo hacerlo a tiempo antes de que ese problema pues derive en un hecho mayor. Y Jesús va tocando durante este sermón del monte, durante todo el capítulo de Mateo 5, diferentes temas. Por ejemplo, Jesús les habla del adulterio. Les dice, con ese comparativo que usaba entre lo que sabían de la ley y lo que ahora Jesús les decía, les dice, oyeron que fue dicho, no cometerán adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y este enfoque de Jesús tal vez a algunos les pareció excesivo, porque seguramente pensarían, bueno, pues si no estoy cometiendo adulterio, ¿y por qué ahora se me hace mucho más duro que ni siquiera puedo mirar a una mujer para codiciarla? Pero simplemente lo que Jesús les estaba enseñando es que los hombres ya no serían juzgados por sus acciones, sino por sus deseos del corazón. Porque la ley eso es lo que castiga cuando tú llegas a cometer un hecho que es un delito. Pero si no cometes ese delito y tienes ese mal deseo en tu corazón, pues la ley no te puede sancionar. Y ahora Jesús les enseña que eso ya no es suficiente para agradar el corazón de Dios. Ahora no era bueno ya tener malos deseos en el corazón. Y pues este era un problema que existía en ese momento y que ha existido siempre en la historia del hombre, el adulterio. Y Jesús les dice, guarda tu corazón, no mires a una mujer para codiciarla, porque si es así, aunque no llegues al acto del adulterio, pues ya estás infringiendo la ley en ese sentido. Y creo que eso es una solución de fondo a la condición de nuestro corazón, porque ya pues no era cuestión de cuidar las apariencias, sino de tener un cambio verdaderamente genuino desde los deseos de nuestro corazón. Y Jesús les da ilustraciones como muy entendibles, aunque para algunos le parecerían muy extremas. Les dice, así que si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échatelo de ti, porque es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si esto lo vemos literal, pues es algo muy duro, ¿no? Si tu ojo te está haciendo que peques, quítatelo. Pero si lo vemos desde un punto de vista como era Jesús, de una enseñanza muy ilustrativa, muy práctica, pues lo que está enseñando es, si hay algo en ti que signifique pecado, apártalo de ti. Y lo enseña de una forma muy gráfica con este ejemplo que él da de quitarte un ojo o quitarte una mano si te era ocasión de caer. Pero en realidad Jesús también nos enseña que todos los malos deseos pues nacen del corazón. Y lo que está diciendo es, si hay algo en ti que te haga tropezar, échalo de ti, porque no lo dejes dentro de ti, porque si no vas a ser echado al infierno con todo y tu deseo, tu mal deseo en el corazón. Son ejemplos muy gráficos que Jesús les enseña a sus oyentes, de manera que pues causaban gran impacto porque eran de situaciones cotidianas que ellos vivían, que ellos sufrían, con ejemplos muy gráficos, muy entendibles, y realmente era una confrontación contra lo que ellos estaban acostumbrados a hacer para agradar a Dios, que era pues caer en esos errores y simplemente con un sacrificio que tenían que hacerlo de una manera muy constante porque no arreglaban las cosas de fondo, pues con los sacrificios ya se ponían a cuentas delante de Dios. Pero ahora Jesús pues viene porque al final Él va a ser un único sacrificio y no necesitamos más para estar en buenas condiciones delante de Dios. Y Jesús también continúa este sermón
hablando acerca del divorcio, que era un tema controversial en esos tiempos. Jesús les dice, también se dijo antes, está haciendo la comparación de lo que conocían de la ley con lo que él dice ahora. Se dijo antes, cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser por motivo de inmoralidad sexual, la pone en peligro de cometer adulterio, y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Y hablando del matrimonio, pues es una institución que siempre el pueblo de Israel mantuvo muy en alto. Ninguna otra nación tuvo un ideal tan alto de un matrimonio y una familia. Y en Israel, pues todos aspiraban a tener su matrimonio y su familia, excepto aquellos que pues iban a dedicar su vida al estudio de la ley, pero fuera de ellos, los demás siempre aspiraban a tener una esposa y a tener una familia, pero también se había dado mucho abuso en el divorcio de parte de los hombres hacia las mujeres, porque la ley les permitía, en el momento en que ellos ya no estuvieran de acuerdo, pues expedir lo que se llama la carta de divorcio. Y lo dice el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24:1, dice, cuando alguien toma mujer y se casa, si no le agrada por haber fallado en alguna cosa indecente, dice así, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y eso que decía Deuteronomio, pues se llegó a convertir como en una práctica muy común entre los israelitas, de manera que se cometían muchas injusticias y por cualquier motivo, pues se daba el divorcio buscado por los hombres que expedían esa carta de divorcio. Y aquí Jesús está enseñando que pues el divorcio no es una voluntad de Dios, a no ser que sea por un motivo muy delicado, como lo menciona él, de inmoralidad sexual, pero que no era el propósito de Dios el divorcio. Y no fue la única vez que Jesús enseñó acerca de esto. En otro pasaje también le preguntan acerca del divorcio y le dicen, pero es que a nosotros Moisés nos autorizó a dar la carta del divorcio. Y Jesús dice algo muy importante, dijo, sí, pero es que al principio no fue así. Y eso sucede por la dureza de su corazón. Y ese era un tema pues que afectaba mucho al pueblo de Israel en ese momento y que lo estaba haciendo caer en una pues situación de pecado, porque al divorcio tanto la mujer que ya era despedida cometía inmoralidad si se juntaba con otro hombre, tanto el hombre que la despedía, y por eso está enseñando Jesús acerca del divorcio en ese Sermón del Monte. Y pues como hemos visto, está tocando diferentes temas de la vida diaria, pero necesarios para el pueblo de Israel, acerca de el enojo, acerca de los deseos, acerca de la infidelidad, acerca de el divorcio. Y también sigue hablando Jesús en esta enseñanza, y ahora toca el tema de las promesas, cuando se comprometían unos y otros a cumplir con algo. Jesús les dice, también ustedes han oído que se les dijo a sus antepasados, no dejen de ofrecer no dejen de cumplir lo que le ofrezcan al Señor bajo juramento. Pero yo les digo que no juren por ninguna razón, ni juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni juren por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni uno solo de sus cabellos. Y su hablar que sea así. Si dicen no, que sea no, y si dicen sí, que sea sí, porque todo lo demás del mal procede. Y ¿qué estaba sucediendo en ese tiempo en Jerusalén? Bueno, pues que los judíos ya le habían dado la vuelta a la ley, a este mandamiento de no jurar en vano en el nombre de Dios, y ya habían clasificado sus juramentos, por decirlo así, en dos.
El primero es aquellos juramentos que obligaban de manera absoluta lo que estaban prometiendo. ¿Y por qué obligaban de manera absoluta? Porque juraban en el nombre de Dios. Y eso los obligaba a cumplir lo que decían, pues porque tenían temor de Dios. Pero también ellos ya habían puesto como que un reglamento donde se podía hacer juramentos evitando el nombre de Dios. Y pues juraban por Jerusalén, juraban por el cielo, juraban por su propia cabeza, como dice Jesús. Y ese tipo de juramentos donde no lo hacían mencionando el nombre de Dios, pues ellos no se sentían obligados a cumplirlo. Y muchas veces rompían el juramento. Y Jesús, sabiendo pues el mal uso que estaban haciendo de la ley, les dice, no estén jurando ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, más bien cumplan su palabra. Si dicen que sí, sea sí, y si dicen no, que sea no. Porque cualquier otra cosa que quieran añadirle o quitarle procede del mal. Y pues ese enfoque de Jesús en realidad lo que hace es hacerlo responsable de la palabra que estaban dando a otro, porque pues eso es lo que agrada a Dios, el cumplir lo que se dice. Y tal vez esto nos dio una explicación por qué Jesús les dice que no juren por ninguna otra cosa, porque eso era lo que estaba pasando. Y en todo esto que vengo comentando, Jesús siempre hace la referencia. Oyeron que les dijeron a sus antepasados así, ahora yo les digo de esta manera. Por ejemplo, con lo que se conoce como la ley del talión. Han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y esa ley del talión, pues, obligaba a que si tú sufrías un agravio, pues la ley te compensaba haciéndole el mismo agravio que tú sufriste a quien te lo hizo. Y ahora Jesús les enseña, pues, algo más excelente. Dice, si alguien te abofetea, pues, volteale la otra mejilla. Si te pide cargar su carga 1 milla, tú llévalo 2. Y parecería algo muy duro para nosotros pues tener esa humildad y ese corazón ante un enemigo que nos está ofendiendo o nos está atacando. Pero en realidad lo que Jesús quiere es que no haya en nosotros ese deseo de venganza, porque pues está escrito, eso no nos corresponde a nosotros. Mía es la venganza, dice el Señor. Y bueno, pues con la excusa de esa ley de ojo por ojo y diente por diente, que por cierto la tenía que aplicar un juez, no directamente el ofendido, y en ese tiempo pues el ofendido muchas veces el juez iba, lo aplicaba de manera directa y decía, me hizo esto, yo le hago lo mismo. Y pues Jesús les enseña a tener una conducta mucho más sublime y de amor y de comprensión hacia el prójimo. De hecho, les enseña que no solo es meritorio amar a los amigos, a las personas que los quieren, sino incluso es necesario amar a los enemigos. Y pues estas enseñanzas que Jesús da, con el enfoque conocido por ellos de la ley, pero ahora con una excelencia mayor en amor y en misericordia, pues tiene el propósito de que ellos no pensaran en sus derechos, sino en sus deberes delante de Dios. Que no pensaran solo en sus privilegios, sino también en sus responsabilidades. Porque pues el enfoque estaba así, en pensar mucho en ellos, y era muy difícil que hubiera conciliación en los diferentes problemas que se presentaban en ese tiempo, en esa sociedad. Y les enseñaba a dar, ¿no? Dale a quien te pida, no lo niegues. Cuando hay en medio de ti un menesteroso, se enseñó desde Deuteronomio, de alguno de tus hermanos, en alguna de las ciudades, no endurecerás tu corazón, sino tú le vas a bendecir. Entonces, en realidad, en la ley que Dios escribió, siempre tuvo cuidado de buenas relaciones entre unos y otros,
pero pues al paso del tiempo la ley se fue haciendo de una manera estrictamente rigurosa y tal vez con un enfoque muy personalista de quien apelaba a la ley para que se le hiciera justicia. Pero ahora Jesús pues los lleva a un enfoque de amor hacia el prójimo, de ir más allá en la segunda milla, de dar aunque creyéramos que no tuviesen mérito, de no estar dándole la vuelta a la ley en cuestiones del divorcio, que se expedían cartas de divorcio por cualquier motivo, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, Jesús les enseña lo que es el amor desde el punto de vista de Dios. Les dice también, han oído que antes se dijo, ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Así era como se enseñaba. Pero ahora Jesús les dice, yo les digo, amen a sus enemigos y bendigan a los que les maldicen. Hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que les ultrajan y los persiguen. Y yo creo que esto causó gran controversia en ese momento para sus oyentes porque los estaba sacando de su manera de pensar en ellos mismos y los iba un paso más allá de amor para hacia el prójimo. Dice, ama aún a tus enemigos, porque si ustedes hacen así, serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. O sea, Jesús les está diciendo que aún Dios no hace acepción en ese sentido para bendecir. El sol sale para buenos y para malos, dice Jesús, porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que no se portan así hasta los que cobran impuestos para Roma, y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No se portan así también los paganos? Sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y ese es el camino que Jesús enseña hacia la perfección para estar con un corazón adecuado delante de Dios. Entonces, en realidad, no vino a abrogar la ley, sino a darle un enfoque de amor y de misericordia y un enfoque de humildad que lleva como resultado la reconciliación y estar en buenos términos con el prójimo, porque la misma Escritura nos enseña que no podemos decir que estamos bien con Dios a quien no vemos y estamos peleados con nuestro hermano a quien sí vemos. Y es necesario cumplir el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es fascinante todo lo que Jesús sigue enseñando en este gran discurso, pero para efectos de nuestros segmentos, hasta aquí terminaríamos con las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Y pues yo espero que lo que hemos revisado hoy en los segmentos anteriores, pues nos sea útil para nuestra vida práctica, porque aunque vivimos en otra época, la condición del corazón del hombre, pues siempre es la misma, porque Dios la conoce y todo lo que hoy hemos revisado a las enseñanzas de Jesús sigue siendo aplicable para nosotros en nuestro día a día. Y creo que si algo útil podemos sacar de este tiempo de enseñanza, es que lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria y vayamos a esa excelencia que Jesús nos enseñó desde hace tiempo en ese sermón. Muchas gracias por su atención. Con esto estaríamos terminando el segmento del día de hoy. Bendiciones y saludos desde la Ciudad de México a todos nuestros oyentes. Buenas tardes.